Mis hermanos y mis amigos, continuamos nosotros con nuestra serie de mensajes que predicamos. Mientras estamos en esta situación que compartimos con nosotros y con ustedes que nos escuchan, que me escuchan, y vamos nuevamente a meditar en la palabra de Dios. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 33 al 35. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 33 al 35, que a la letra dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Juan, capítulo 11, versículos 33 al 35. Creo que muchos de nosotros conocen el contorno en cuanto a lo que se nos enseña con respecto a el momento en el cual nuestro Señor se encuentra en esta situación. Como sabemos, Lázaro había muerto, pero mientras estuvo enfermo, sus hermanas, a quienes amaba Jesús, porque dice la Biblia, amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Bien, ellas le enviaron un recado diciéndole: he aquí que al que amas está enfermo. Pero Jesús, ellas, podríamos decirlo así, tal vez, pensaron que puesto que los amaba, iba a dejar lo que estuviera haciendo y presto iba a venir a ellos, a ellas en un momento dado también. Sin embargo, dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo se estuvo un día más, se estuvo incluso más tiempo en aquel lugar, y no vino como las hermanas querían inmediatamente. Luego, cuando el mensajero se fue, y posteriormente, cuando el tiempo pasó, nuestro Señor Jesucristo dijo: ahora sí es tiempo de volver allá. Y les dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro ha muerto, etcétera, etcétera. Bien. En torno a esta situación, nosotros vemos y sabemos lo que sucedió. Cuando Jesús regresa y llega a Betania, sus hermanas, o sea, las hermanas de Lázaro, van y le buscan. Marta va y le busca y le dice, le hace saber lo que pasó. Y posteriormente también María. Y cuando eso sucede es que nos encontramos con este episodio. Y es en esta hora en lo cual nosotros vamos a meditar. Y vamos a hacernos esta pregunta: ¿por qué lloró Jesús? Es la pregunta que nos hemos hecho tal vez, pero que sí se han hecho y nos hemos hecho muchas personas, todos tal vez los que hemos leído la palabra de Dios, los que hemos sabido en relación con esto. Bueno, ¿y por qué lloró Jesús? ¿Nos hemos preguntado nosotros alguna vez? ¿Nos hemos dado alguna respuesta? Bien, vamos a tratar en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de dar alguna respuesta de el por qué nuestro Señor Jesucristo lloró. Esto lo podemos nosotros observar de lo que se desprende incluso de este pasaje, además
de otros pasajes en los cuales nuestro Señor Jesucristo también derramó lágrimas, también lloró. Incluso el libro de los Hebreos nos enseña que Jesús, en días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Fíjense bien, con gran clamor y lágrimas. O sea, que nuestro Señor Jesucristo varias veces lloró, por lo menos 3 veces nos enseñan las Sagradas Escrituras, cuando lloró por Jerusalén, cuando lloró por sí mismo y en esta ocasión. Pero realmente nos hemos preguntado, ¿por qué lloró Jesús? Bien. Naturalmente que nosotros vamos a indagar en esta porción bíblica las razones por las cuales Él derramó lágrimas. Claro está, nosotros no vamos a dar una respuesta en toda su amplitud y su profundidad. Teólogos e investigadores, exégetas de la palabra de Dios, han dado sus puntos de vista e indagando acerca de que precisamente lo que ellos pensaron es que podemos nosotros llegar a alguna conclusión o dar alguna respuesta parcial de lo que nuestro Señor Jesucristo sintió y experimentó en relación con lo que sucedía en aquella ocasión, y que podemos nosotros acercarnos, puesto que nosotros no conocemos en su profundidad los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero a la luz de la palabra de Dios podemos dar algunas razones del por qué nuestro Señor Jesucristo lloró. Primero, y antes que nada, le impresionó la tragedia del dolor humano. Eso es lo primero que vemos en relación con él. Le impresionó la tragedia del dolor humano. Versículo 33, fíjense bien. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. En ustedes, la conmoción de nuestro Señor. Evidentemente, se notó el estremecimiento interno y la conmoción externa de cómo fue que Jesús, al ver aquella situación, porque dice, al ver a María llorando y a los que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí nosotros realmente podemos ver en ese sentido el impacto y en este aspecto cómo es que la impresión de aquella tragedia le llegó al corazón de Jesús. Claro está que Él simpatiza siempre con nosotros, pero en esos momentos vivió en carne propia lo que nos dice incluso el salmista. El salmista llama a esta vida valle de lágrimas, porque dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y es cierto. Allí comprobó, podemos decirlo así, porque debemos de recordar, el Señor Jesucristo era Dios, era divino, pero también era profundamente humano, era humano. Entonces, vivió en carne propia. Lo que incluso algunos poetas también lo han descrito. Confórmate, mujer, dice el poeta. Confórmate, mujer, hemos venido a este valle de lágrimas que abate. ¿Por qué? Porque realmente nosotros en ese sentido podemos observar a través de este versículo que nuestro Señor Jesucristo se conmocionó. Es decir,
Allí experimentó, podemos decirlo así, lo que también el libro de Job mismo pronuncia. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, nace como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Es decir, el Señor no está en ese aspecto exento de experimentar en su propia carne cuando le vemos en ese aspecto también con estas personas. ¿Cómo fue que Él mismo experimentó este estremecimiento por la situación a través de la cual estas personas estaban pasando? Y podemos decirlo así, que en ese sentido nuestro Señor observó, y llamémoslo así, personalmente el método de Dios que utiliza para con sus hijos. Porque ese es el método. El método del Señor para educarnos utiliza el dolor y el sufrimiento. ¿No acaso nos dicen las Sagradas Escrituras? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice, porque si sois disciplinados, entonces sois hijos, pero si no, entonces sois bastardos y no hijos. Vemos nosotros entonces que el Señor se enfrentó y observó exactamente lo que es la tragedia humana. Y es importante para nosotros observar que, mis amigos y mis hermanos, nunca estaremos exentos del dolor, la tribulación y el sufrimiento. Es a través de las penas y los dolores que el Señor nos enseña y nos da nuestras mejores lecciones. Es algo que muchos no aceptan. ¿Por qué? Porque no comprenden cómo, según ellos, un Dios de amor deja que sus hijos sufran. Sí. Aquí nosotros vemos una cosa. Nuestro Señor Jesucristo pudo haber evitado que Lázaro muriera. Le mandaron decir que estaba enfermo. Conocemos una cosa. Marta y María no se habían preocupado por mandarlo llamar mientras estaban sanos. Pero apenas se enfermó y vieron que la enfermedad era de muerte, inmediatamente buscan a Jesús. Ese es el problema con nosotros. Mientras todas las cosas marchan bien, ni siquiera nos acordamos de Dios. Pero apenas comenzamos a experimentar el quebranto en nuestro cuerpo, o tenemos algún dolor o sufrimiento, nuestros labios lo primero que pronuncian es Señor. Señor. Y entonces se vuelve una realidad. Lo que incluso el salmista experimentaba y decía: aunque ande en valle de lágrimas, no temeré mal alguno. Valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Exactamente. Este salmo surge cuando él experimenta en realidad el cuidado del pastor en momentos de dolor y momentos de tragedia. Y mis amigos y mis hermanos, es el método que el Señor utiliza y debemos de dejarlo bien claro. Incluso los mejores poemas y las mejores obras literarias y de arte surgen del dolor y del sufrimiento. Entonces, ¿por qué nos parece extraño que pasemos por una situación similar? Pero ahí nuestro Señor precisamente le impresionó la tragedia por la cual el hombre, a causa
de su pecado pasa. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, el impacto perturbó su espíritu. Fíjese bien. El impacto perturbó su espíritu. Versículo 34. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Se dan cuenta? En las palabras, en la pregunta que nuestro Señor Jesucristo hace, podemos nosotros observar y realmente notar que su espíritu se perturbó. Porque hace la pregunta y dijo: ¿dónde le pusiste? En otras palabras, quiso distraer con aquella pregunta los pensamientos sombríos y difíciles por los cuales ellos estaban pasando, y al mismo tiempo la perturbación que él tuvo en su corazón. Entonces hace la pregunta, hace la observación, para que en un momento determinado las personas piensen en otra cosa y no en lo que en esos momentos estaba pasando. ¿Dónde le pusiste? Distráiganse. Ahora bien, después de todo, ¿para qué son los amigos? Es exactamente lo que hizo Jesús. Obró como un verdadero amigo, porque los amaba. Los amaba, les distrajo de esos momentos. En esos momentos se ocuparon de decirle: Señor, ven y ve. Entonces tuvieron que acompañarlo y tuvieron que llevarlo. En otras palabras, no se concentraron en su dolor en esos momentos, sino que apartaron lo que en esos momentos estaban experimentando para ocuparse de otra cosa. Es decir, de llevarlo hacia donde estaba Lázaro. Claro, nuestro Señor Jesucristo ya sabía, porque incluso él mismo les dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro ya murió. Incluso Tomás dice: vamos nosotros para que muramos juntamente con él. Y comprender incluso lo que decía. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía. Ahora bien, pero también era humano, y ahí obró humanamente. Comprendió a las personas y se dio cuenta que necesitaban una distracción, y entonces obró precisamente como un verdadero amigo, que comparte penas y alegría. Incluso el apóstol Pablo nos dice: llorad con los que lloran. Y esto es algo loable que nosotros debemos hacer. Es decir, debemos nosotros de compaginar, debemos nosotros de ser también condescendientes, y en ese aspecto ser verdaderos amigos, en este caso creyentes cristianos que se identifican con el dolor ajeno, y tratar de alguna manera buscar la forma de que las personas realmente se distraigan y piensen menos en el dolor que en esos momentos están pasando. Jesús fue profundamente humano, porque él era humano como nosotros, pero al mismo tiempo su sentido de benigno y compasivo, es decir, profundamente humano. Y entonces viene precisamente el versículo, dos versículos más cortos de la Biblia, uno en el Antiguo Testamento y este en el Nuevo Testamento, el versículo más corto que nosotros tenemos, pero qué profundidad. En tercer lugar,
¿Por qué lloró Jesús? Por esto. Por ver cuán aferrado está el hombre a este mundo. Por eso lloró Jesús. Por Lázaro sí, por ella sí, pero en realidad él lloró por ver cuán aferrado está el hombre a este mundo. Versículo 35. Jesús lloró. ¿Se da cuenta? Lo que comentamos previamente. Y entonces, por toda esta situación, Jesús llora. Y es que, mis amigos y mis hermanos, nosotros somos personas profundamente arraigadas a esta tierra, porque uno se hace la pregunta: ¿cuál era la mejor manera de consolar a aquellas mujeres y a aquellas gentes? Resucitar a Lázaro. Esa era la mejor manera, que aquellas mujeres volvieran a ver vivo a Lázaro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lloró. Lloró. Porque, ¿cuántos realmente podemos decir con el apóstol Pablo? Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lázaro ya estaba en un mejor lugar. ¿Para qué desincomodarlo? Ah, pero el egoísmo de aquellas mujeres, de aquellas personas, porque realmente eso podemos interpretarlo de esa manera. Y entonces, claro está, Jesús iba a realizar un gran milagro. Pero antes de realizarlo, Jesús lloró. Jesús lloró. Nuestro Señor Jesucristo, cuando iba camino del Calvario, al ver a aquellas personas que lo acompañaban y le veían en su dolor llorando, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque se iban a quedar todavía en este mundo, porque vivían aferradas a este mundo. E incluso el Señor, en su entrada triunfal, lloró sobre Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y no quisiste. ¿Por qué? Estás aferrada a este mundo. Y en realidad, en su oración, Jesucristo mismo clamando con gran clamor y lágrimas. ¿Por qué? Porque Él veía el drama del hombre. Y aún seguimos hoy aferrados a este mundo. Vemos a cientos, miles de personas que están llorando en la frontera para que las dejen pasar al otro lado para vivir el mundo. ¿Por qué no lloran por buscar a Dios? ¿Por qué no lloran por ir al otro lado del este mundo y encontrarse con el Señor? No. Queremos este mundo, queremos esta tierra y queremos disfrutar de lo que la tierra ofrece. Dice el apóstol Pablo, es cierto, Dios nos ha dado las cosas para que les disfrutemos, pero buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, dice Jesús, dice el apóstol Pablo, y el Señor Jesús también. Nos vino a invitar a ir a Él al paraíso. ¿Qué le dijo a aquel hombre
en la cruz, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo. No te voy a bajar de la cruz, no te voy a sanar, no te voy a dar nada, no, estarás conmigo en el paraíso. Porque ¿qué es lo que debemos de buscar? El reino de Dios y su justicia, lo primero. Pero no nos hemos volteado el orden. Queremos este reino, queremos lo que este mundo ofrece y da. Jesús lloró porque aún nosotros seguimos aferrados a este mundo. Hermano, dice el apóstol Pablo: teniendo sustento y abrigo, estamos contentos y más que felices. Gracias a Dios por lo que tenemos, pero lo que debemos de buscar realmente es el reino de Dios y su justicia. Y Jesús sigue llorando por nosotros. Que busquemos su nombre, que busquemos su gloria, que nos aferremos a la otra vida, no a esta. A esta vamos a vivirla conforme a la voluntad de Dios. No nos está diciendo, como dice en su oración: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso es la realidad. ¿Saben cuántos años vivió Jesús en este mundo? 33. Más o menos se cree en la edad, 33 años. Y con eso fue suficiente para vivir una vida realmente consagrada a su Padre. Y estuvo más que contento y satisfecho con esos 30 años después, su pasión y su muerte, su sacrificio. Hermanos, aspiremos, como dijo Nezahualcóyotl, aspiremos, oh nobles texcocanos, a la gloria inmortal del alto cielo. La materia perece entre gusanos, pero el alma hacia Dios levanta el vuelo. El eterno en los campos soberanos, todo es gloria y amor, paz y consuelo, y esos astros que tanto nos deslumbran, lámparas son que su palacio alumbra. Aspiremos al cielo, mis hermanos, primordialmente y antes que nada, aspiremos al cielo. Lo demás vendrá por añadidura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Gloria a su nombre para siempre. Amén. Que Dios los bendiga.